Continuamos con los videos. En el video pasado vimos la estructura de química de los ácidos nucleicos y hoy continuaremos un poquito con la dinámica. Y pues ya sabemos que el DNA es un polímero lineal, no es ramificado y está formado por los 4 desoxirribonucleicos, adenina, timina, citosina y guanina, y que puede llegar a alcanzar longitudes extremadamente grandes porque es una molécula muy estable. Y aquí, repasando un poquito las características estructurales del DNA, pues sabemos que las bases nucleotídicas van al centro de la molécula y se acomodan una encima de otra, y como son planas, simulan peldaños. Es importante recalcarte que no es como una escalera de caracol, como se dice comúnmente, nada que ver con una escalera de caracol, pero cada vuelta que da la molécula, porque es destrógira, abarca 10 nucleótidos y por lo tanto pues tiene eso una medida muy concreta, ¿no? Y generalmente pues las moléculas por el sistema de medición inglés se miden en Armstrong. Y es una doble hélice. Aquí está muy bien esquematizado que las bases nucleotídicas van al centro y los grupos fosfato van hacia el exterior. Aquí se ejemplifica un poquito más. No es la intención que te aprendas todos los giros y todas las medidas en Armstrong. No es la intención, solamente que recuerdes la estructura del DNA, que esto es de dominio público y no hay ningún problema y lo puedes ver en cualquier libro de bioquímica o de biología molecular. Lo que sí, pues que debes de recordar que un nucleótido con otro nucleótido pues se va a enlazar a través de un enlace fosfodiéster. Hay un compuesto químico, un grupo funcional que se llama éster, y pues ese consiste en que el carbono está unido a un oxígeno a través de un doble enlace, y también por un oxígeno que a su vez está unido a un grupo R. Pero en esta ocasión, como en lugar de ser un carbono hay un fosfato, pues el fosfato unido al oxígeno con doble enlace, a un oxígeno y a un grupo R ese oxígeno, a esta estructura se le llama, pues, sería el equivalente a un grupo fosfoéster. Pero como en esta ocasión, así como lo hago para acá en el cursor, pues también puedo hacerlo hacia acá, y entonces vamos a llamarle fosfodiéster, aunque solamente hay un átomo de fósforo. Este enlace químico es el que une a dos nucleótidos. ¿Qué pasa en realidad? Pues esa reacción la hemos visto en otras ocasiones, y lo que pasa es que el OH de 3' de un nucleótido va a atacar al fosfato 5' del siguiente nucleótido que se va a incorporar, formando el enlace fosfodiéster. Entonces, chécate lo que te digo. Siempre el OH 3' va a atacar, el oxígeno del OH 3' va a atacar al fosfato 5' del siguiente nucleótido, y por lo tanto la cadena se va a alargar siempre en la misma dirección, de 5' hacia 3'. Eso es algo que se sabe muy bien, ¿no? En pocas palabras, pues esa es la direccionalidad del DNA, 5' 3'. Y con respecto a la estructura del RNA, pues sabemos que es un polímero, pero que es lineal. Igual se une por enlace fosfodiéster, pero la diferencia pues es que tiene uracilo en lugar de la timina. ¿Por qué el DNA es una molécula tan estable y que conviene para usarla como un almacén de la información en la cual se codifican las proteínas, que son las que dan la función y la forma a todos los seres vivos? Pues porque es una molécula extremadamente estable. De más, si tú pones un fragmento de DNA complementario con el otro, los tienes en tubitos separados y luego los juntas, esta flechita que está mayor que la que regresa indica que de manera espontánea una cadena se va a alinear por complementariedad con la otra a través de la formación de puentes de hidrógeno. Pero ¿por qué es tan estable esta molécula que inclusive puede, si se preserva de forma adecuada, puede durar miles de años, como el caso de las momias que se ha sacado DNA de ellas? Pues bueno, para entender esto hay que ver la bioquímica de la estructura. Es compleja, pero la idea es darte un panorama general de eso. Recordemos que los tipos de enlace, las interacciones, el tipo de reacciones ácido-base, el solvente y la energética de la reacción contribuyen para la estabilidad de la molécula. Por ejemplo, si hablamos de interacciones, un tipo de ellas son las hidrofóbicas. Tú has escuchado que si mezclas si pones agua en agua una gota de aceite, pues el aceite no se va a mezclar con el agua, porque decimos que es hidrofóbico.
Pero si pones otra gota de aceite, lo que vas a observar es que esas dos gotas de aceite se pueden fusionar. Pero eso lo ocasiona el agua, porque como no las quiere, entre comillas, las obliga a estar juntas. De tal manera que tenemos que las bases nitrogenadas son planas, no son polares, y entonces el agua, porque recordemos que estamos hablando de un DNA en solución acuosa, el agua hace que las bases nitrogenadas se agrupen al centro de la molécula. En cambio, en la parte exterior están los grupos fosfatos y como están cargados o son iónicos, al agua no le desagrada y decimos que ese tipo de moléculas son hidrofílicas. De tal manera que la molécula queda estabilizada porque al exterior se encuentran los grupos hidrofílicos y al interior del cilindro se encuentran los grupos hidrofóbicos. Eso es muy importante. Por otra parte también recordemos que las bases nitrogenadas son planas y que van formando y que se van empalmando una arriba de otra en la doble hélice. La distancia entre una base nitrogenada y la otra es muy importante. Si la distancia entre ambas es muy lejana, entonces no habrá interacción. Pero si tú pretendes unir físicamente a las dos bases nitrogenadas, lo que va a ocurrir es una fuerza de repulsión. Sin embargo, hay una distancia en la cual tanto la de arriba como la de abajo se siente cómoda. A esa distancia le vamos a llamar la distancia de contacto de Van der Waals. Ahí es donde están cómodas las moléculas y justamente es la distancia, es la altura entre una base y otra base nucleotídica. También los puentes de hidrógeno estabilizan la estructura y recordemos que entre la C y la G hay 3 puentes de hidrógeno y entre la A y la T hay 2 puentes de hidrógeno. Se llaman puentes de hidrógeno porque mira, aquí tenemos un compuesto, es un carbonilo, que bien pudiera ser, por ejemplo, este de aquí, que estoy indicando, y acá tenemos un compuesto que tiene nitrógeno e hidrógeno, que bien pudiera ser, por ejemplo, este que está aquí, un nitrógeno con un hidrógeno. De tal manera que entre este compuesto que es el oxígeno y el nitrógeno y que son elementos electronegativos, es decir, siempre quieren jalar los electrones compartidos hacia su región, eso es electronegatividad. El agua puede interaccionar con ese tipo de grupos químicos induciendo la formación de un puente de hidrógeno. Porque mira, aquí el agua, que también por cierto es una molécula polar, no es un ion, pero como el oxígeno es muy electronegativo, va a jalar a los electrones compartidos entre ellos dos y a los electrones compartidos entre ellos dos hacia él, y él queda un poco negativo y los hidrógenos quedan un poco positivos, y entonces la molécula es bipolar, una parte más o menos positiva, una parte más o menos negativa, y como este está más o menos positivo y el oxígeno está más o menos negativo, entonces, porque jala sus electrones, entonces se van a atraer por diferencias de cargas. Lo mismo ocurre acá con este nitrógeno que tiene un hidrógeno, igual se van a atraer por las diferencias de cargas, a tal manera que eventualmente se puede formar entre esta molécula, el carbonilo y el grupo amino, un enlace entre estos dos grupos químicos. Y ese enlace no es covalente, sino que es una interacción entre el hidrógeno de un elemento electronegativo y otro elemento electronegativo. Es el agua quien permite la formación de estos grupos. También importa las reacciones ácido-base, así como lo vimos por el caso del ácido fosfórico, que dependiendo del pH, un compuesto acídico puede o no liberar sus grupos protones o sus hidrógenos, dependiendo de la condición del pH en que se encuentra. Pues imagínate, a un pH de 7, tenemos un fragmento de DNA en solución de doble cadena, el 100% es de doble cadena, pero si en el tubito empezamos a añadir un álcali, por ejemplo hidróxido de sodio, poco a poco veremos que la cantidad de moléculas que continúan siendo de doble cadena va disminuyendo poco a poco, pero cuando llega a 10 prácticamente todas las moléculas se van a abrir. A esto se le llama desnaturalización. Si otra vez bajáramos el pH de la solución con cualquier ácido clorhídrico por ejemplo, poquito a poquito, esas cadenas volverían otra vez a hibridarse hasta llegar a la solución original, que solamente era DNA de doble cadena. ¿Por qué ocurre esto?
Pues porque ya comentamos que los ácidos son compuestos que son capaces de liberar esos protones o hidrógenos a determinados pHs. Pues también las bases nitrogenadas tienen esos grupos acídicos, como por ejemplo este NH, que participa en la formación de puentes de hidrógeno. Pero cuando llega a un pH muy alcalino, pues se pierde el protón y entonces ya no puede formar un puente de hidrógeno con su base correspondiente. Para que esto no pase en el cuerpo y para que la molécula del DNA no se vaya a desnaturalizar y el organismo muera, entonces nosotros tenemos en el cuerpo soluciones amortiguadoras que impiden cambios bruscos de pH. Y gracias a eso estamos vivos. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta las interacciones electrostáticas. Recuerda que el grupo fosfato tiene carga negativa. Y pues uno pensaría que esta carga negativa le va a afectar en la cercanía a otra carga negativa. Y correcto, le puede afectar a este le puede afectar al de acá, al de acá, al de acá. Pero entonces, ¿cómo se puede estabilizar una molécula que tiene tantos grupos negativos? Pues con la ayuda del solvente, porque recuerda que el agua tiene una particularidad muy especial que es un dipolo, no es un ion. Sin embargo, tiene una constante dieléctrica muy alta, porque imagínate que pones en un vaso de agua un grano de cloruro de sodio o de sal de mesa. Esa es una molécula extremadamente estable. Así puede durar la eternidad. Pero en cuanto entre en contacto con el agua es un excelente solvente por su constante dieléctrica y lo que hace es atrapar al grupo cloro rodeándolo con la parte positiva de su molécula, es decir, los hidrógenos, y atrapar o envolver al grupo sodio, que tiene una carga positiva, con la parte negativa, que son los oxígenos. A esto se le llama solvatar a ese ion, y por eso la sal se diluye fácilmente. En termodinámica existen unos conceptos para saber si una reacción puede ser espontánea, es decir, que de manera natural por sí sola se dé, o si requiere de energía para que la reacción se lleve a cabo, es decir, no es espontánea. Y a través de una serie de conceptos de termodinámica como la entropía, como la energía libre y otras más, como la entalpía misma, que es delta H, pues podemos saber si cuando combinamos dos cosas, si ocurre esto de manera espontánea, esa reacción de manera espontánea, como aquí, tenemos las dos moléculas del DNA, las mezclamos y entonces se hibridan por complementariedad, significa que el sistema, es decir, el tubito de reacción, va a liberar energía. Y resultó que es el caso, en efecto, se libera energía del sistema cuando las dos moléculas individuales se complementan para dar origen a la doble hélice. De la bioquímica del DNA no vamos a hablar mucho porque es muy compleja, no se creía que era una molécula completamente lineal, no es así para nada. Al contrario, cada molécula de RNA puede plegarse de manera sorprendente y única, de tal manera que no hay una forma definida para la molécula de DNA. Puede ser tan compleja la estructura del RNA de forma tridimensional que incluso puede tener actividades como por ejemplo catalíticas. Aunque parezca sorprendente, algunos RNAs funcionan como si fueran enzimas y además de muchas funciones que tienen. Bueno, entonces ya vimos la estructura de los ácidos nucleicos y recordemos ahora el dogma central de la biología molecular, que nos dice que la información en todos seres vivos va desde la molécula del DNA, el genoma, a la molécula del RNA y que por lo tanto se le llaman mensajeros, para que salga el núcleo de esa molécula del RNA y llegue a los ribosomas y se convierta en proteínas, que son las que dan la forma y función a los seres vivos. El paso del DNA a RNA pues se llama transcripción y de RNA a proteína se llama traducción. Y cuando la célula se va a dividir, tiene que duplicar su material genético para que a cada célula hija le toque un complemento idéntico. A ese proceso de duplicación del DNA se le llama replicación. Pues en una conferencia histórica, Francis Crick propuso prácticamente todo lo que te acabo de decir. Y posteriormente, una serie de experimentos llevados a cabo por decenas o cientos de investigadores demostraron que todo lo que dijo era correcto. Había un mecanismo de replicación parecido al que propuso Francis, había un código genético porque tenían el problema de que los aminoácidos
el número de aminoácidos de las proteínas era mucho menor que el número de bases nucleotídicas del gen que codifica para la proteína. Y entonces propusieron que había tripletes. Cada 3 nucleótidos codifican para un aminoácido y a eso le llamamos código genético. Todo resultó ser cierto. También resultó ser cierto que había un mensajero, una molécula intermediaria entre el genoma que contiene la información y las proteínas que dan la forma y función. Y esto generó una cantidad de premios Nobel impresionante en la historia de la biología y de la medicina, ¿no? Más premios Nobel para todos, más premios Nobel. Inclusive Khorana fue uno de los fundadores que sentaron las bases para el desarrollo de la tan famosa técnica de biología molecular llamada la PCR. Bueno, fíjate, ya estamos en 1960, empezamos con los experimentos de Michel y de Mendel, mucho tiempo antes, y que la intención de todo eso pues era tratar de manipular las características de la progenie. Es decir, tener mejor ganado, tener mejores cosechas, y siempre ha existido la intención del humano de tener una raza humana mejor. Digo entre comillas raza porque pues sabemos que ese tipo de cosas son muy debatibles y tienen que ver mucho con las cuestiones de la ética, pero el humano siempre ha tratado de mejorar las características de su progenie, esa es la realidad. De tal manera que en este punto conocíamos tantas cosas del DNA. Recordemos que creían que la herencia era al azar y luego Mendel puso un orden. No es azar, sino que es predecible. Y si es predecible, quiere decir que hay una partícula física que se encarga de conferir esas características. Y por ahí surgió la teoría de cromosómica que decía que esas partículas o genes estaban en los cromosomas. Y también se demostró que los genes son DNA. Y ya teníamos la estructura tridimensional completa del DNA. Pero lo que no podíamos hacer era estudiar un gen en específico para modificarlo y que entonces la descendencia o el mismo organismo donde se modificó cambiara sus características. Recuerden que ese era el objetivo final. Y pues esto parecía imposible, literalmente. Y pues alguien que es muy sabio, muy inteligente, solamente se nos quedaba mirando. Pero eso cambió en el 73 con el desarrollo de la ingeniería genética que permitió la clonación de genes. Y posteriormente con la PCR que hace exactamente lo mismo. ¿Por qué estas metodologías cambiaron la historia de la biología? Porque permiten tener una muestra pura de un gen individual que fue separado de otros genes en la célula. Por ejemplo, me explico, imagínate que el piso que estás viendo abajo de ti sea de vitropiso y cada cuadrito sea un gen. Pero como todos los vitropisos están hechos del mismo material y se miran exactamente igual, pues tú no puedes saber cuál vitropiso es el que codifica, por ejemplo, para la insulina. Eso se miraba imposible. Pero además, todos los cuadros de los vitropisos están físicamente unidos por la boquilla. Digamos que fueran los enlaces fosfodiéster. Entonces, el hecho de que tú supieras cuál de todos los vitropisos es el que codifica para la insulina, luego sacarlo de ahí, separarlo de los demás y hacer muchas copias para estudiarlo, parecería que era imposible. Eso fue lo que se logró con la clonación de genes. Recuerda que clonar significa hacer copias fieles de algo. Y como separamos ese gen de todos los demás y hicimos muchas copias de él, a eso le decimos clonación genética. Y pues como ya teníamos los genes en un tubito, individuales y en gran cantidad, pues ya se puede estudiar a profundidad ese gen e incluso modificarlo para ver los efectos de esos cambios en la función de la proteína que él codifica. Esto pues trajo un conocimiento a vastedad y hoy sabemos que la información genética pues va de la molécula del DNA que está en el núcleo al RNA y al DNA. Con respecto a lo que está en el núcleo, que sabemos que es el genoma, se refiere al conjunto de genes que forman un organismo y que este no cambia dependiendo del contexto. Naces con un genoma y mueres con el genoma. La secuenciación es la metodología más valiosa que tenemos hoy en día para estudiarlo, pero anteriormente pues usaban técnicas como el Söderblot, la PCR, entre otras. Con respecto al siguiente nivel de información, tenemos la expresión génica, o una parte de ella, que se llama transcripción, a través de la cual el DNA se va a convertir en RNA, y este RNA, por ejemplo, en el caso de los mensajeros, van a codificar para ser traducidos a proteínas, y a todo ese proceso, desde el gen
hasta la función se le llama la expresión génica de dicho gen. En este caso nos quedamos a nivel de RNA y sabemos que la mayor parte de los RNAs que se transcriben son los ribosomales y que son parte constituyente de los ribosomas. En cambio, los RNA mensajeros que codifican para proteínas representan una pequeña cantidad del total de mensajeros en la célula y tienen características muy importantes, como por ejemplo, al final de su secuencia, en la parte 3', tienen una secuencia prolongada de puras adeninas. A esto le vamos a llamar una colita de Poli-A. Pero también tienen regiones que se encuentran, nucleotídicas que se encuentran aquí en la molécula, en el 5' y 3', pero que no aparecen en la proteína y por lo tanto se les llama regiones no traducidas. Vamos a llamarle transcriptoma al conjunto de mensajeros, RNAs no codificantes como por ejemplo los mirnas, pirnas, una gran cantidad de RNAs que están pequeños, circulares, que se encuentran en la célula y que son reguladores, además de los mirnas y de los long non-coding, pero al conjunto total de RNAs se le llama transcriptoma. Y este sí depende de las circunstancias del entorno, por ejemplo, si hay una enfermedad, si hay cambios de temperatura, si hay cambios metabólicos, etc. Las metodologías para estudiar el transcriptoma son extremadamente variadas. El transcriptoma y mensajeros en particulares pueden ser un solo gen, pueden ser comparativos o masivos como el RNA-seq y los gene arrays tan famosos, ¿no? Y el último nivel de información es cuando el RNA mensajero se convierte en proteínas. Recuerda que también hay RNAs que no son codificantes, pero que tienen funciones muy importantes en las células, pero vamos a referirnos aquí nada más a las proteínas. Y el conjunto de proteínas que se encuentra en una célula o en un tejido, pues se le llama proteoma. Y también depende del contexto, porque obviamente es el reflejo del transcriptoma. Y las metodologías para estudiarlos pues son variadas, como por ejemplo Western blot, análisis de doble híbrido, arreglos de proteínas y pues recientemente la espectrometría de masas, que ha revolucionado el estudio de las proteínas en todos los sentidos de la palabra. Y gracias a esto hoy tenemos una gran cantidad de datos que son inmensamente grandes y que se depositan en bases de datos internacionales, y son muchas bases de datos, y la cantidad de información que se ha generado es monumental, de tal manera que no hay ningún ser vivo, ninguna persona en el mundo que sea capaz de entenderlas y analizarlas todas, y por eso surge desde hace un buen tiempo una rama muy importante de la biología molecular que se llama bioinformática. Es el uso del poder de cómputo para poder analizar estos datos masivos que se están generando y que, a pesar de que todavía no han logrado un impacto tan notorio en los procesos biológicos y tampoco se han traducido a la vida real, estoy seguro que en muy poco tiempo darán un salto cuántico literalmente en el estudio de los seres vivos y su función. Pues hoy podemos, gracias a todo esto, manipular a voluntad la secuencia de los genes, quitar o poner características a un ser vivo. Y esto se considera uno de los logros más importantes en la historia de la humanidad. Antes se creía que eso era imposible y pues pertenecía a la ciencia ficción, aquel que decía que entró a un laboratorio y en tubitos de ensayo había pequeños seres vivos, embriones, y que estaban etiquetados como rey, agricultor, príncipe, etc. Pues ahora ya nos mira con respeto y estamos a manos con este gran sabio. Bueno, hasta aquí llegó esta parte de la introducción de la biología molecular. Y en los siguientes videos veremos, como mencionamos, la ingeniería genética que se centra en la clonación de genes y posteriormente herramientas para el estudio de las biomoléculas y cómo modificarlas. Y por último, cómo aplicar esos conocimientos para transformar todo lo que conocemos acerca de la biología y manipular a voluntad las características de la herencia. Buenos días.